Señor, queremos adentrarnos en tu presencia. Queremos, Señor, encontrar descanso en ti, encontrar paz en ti, papá. Darte a ti el lugar de nuestras ansiedades, darte a ti el lugar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias complicadas y difíciles, Señor. Queremos darte a ti el control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, papá. Queremos entrar, Señor, en tu presencia y exaltar tu nombre, Dios. Amén, Señor. Tu presencia es mi deseo, es mi anhelo y mi buscar, y sin ella no hay sentido. Tu presencia es mi respirar, es lo que amo y mi cantar, y sin ella ya no vivo. Tu presencia es mi respirar, es mi anhelo y mi buscar, y sin ella no hay sentido. Tu presencia es mi respirar, es lo que amo y mi cantar, y sin ella ya no vivo. Yo te exaltaré, yo te exaltaré. No hay nadie
Buenos días a todos. Estamos aquí un día más para poder compartir la palabra del Señor con todos vosotros desde nuestras casas, donde nos encontramos aquí confinados, que es la palabra de moda, que es la más que escuchamos en estos días. Entre coronavirus y confinados estamos saturados de esa palabra. Y quiero compartir con vosotros un mensaje que cierra el ciclo de todos los mensajes que llevamos predicando durante todo este año. Ese mensaje que veníamos hablando desde el año pasado, el reino de Dios, y lo hicimos en varias etapas. Nunca pensé que iba a cerrar el mensaje desde mi casa. Siempre pensé que estaríamos con los hermanos en la iglesia y compartiendo, pero nunca pensé que sería a través de este medio que tenía que compartir este último mensaje que cierra el ciclo de la palabra que Dios nos dio para trabajarla durante todo el año pasado. Como decía antes, las circunstancias, el escenario ha ido cambiando, pero sí es verdad que la palabra de Dios sigue recobrando ánimo, sigue dándonos fuerza, sigue dándonos ímpetu para seguir adelante en aquello que Dios nos marcó. Y curiosamente estaba meditando en lo que iba a compartir con vosotros para cerrar este ciclo, y el Señor me llevó una vez más a pensar, no como yo pensaría, sino como Él pensaría, a llevarme al pasaje en el cual comenzamos el año pasado. Y ese pasaje se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No cabía duda de que Jesús había resucitado, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue el texto que tomamos. Pero el versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. En este texto quiero basar esta enseñanza que tiene una consecuencia, una secuencia a lo que Dios quiere llevarnos en los próximos meses o los próximos días o semanas. Y todo este año, como estábamos diciendo, hemos estado orando, hemos estado trabajando, hemos estado predicando acerca de que el reino de Dios avanza, el reino de Dios se establece, el reino de Dios crece, y estábamos cerrando ya el ciclo de que el reino de Dios se multiplica. Y esto se encuentra en el libro de Hechos, y a partir del libro de Hechos es cuando la iglesia comienza a expandirse, a crecer. Y la iglesia se encontraba en un contexto donde se encontraban perseguidos, donde los discípulos estaban siendo apresados. Entre ellos estaba Pedro, huyendo y negando que el Señor estaba, que él era seguidor del Señor. Y muchos de los discípulos estaban siendo encerrados por ellos mismos, escondiéndose para que nadie los encontrase. Podemos ver en esta secuencia de lo que la iglesia vivió el antes y después, una secuencia acerca de que el reino de Dios se multiplica, y el reino de Dios se multiplica, y ese es el tema de hoy, en el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios se multiplica en el poder del Espíritu Santo. Así como decía antes, hay una secuencia acerca de que este reino de Dios se multiplica, y el primer paso es que el reino de Dios se multiplica en obediencia. Se encuentra en el versículo 4 que leímos antes, Hechos 1, versículo 4, y dice: y estando juntos,
les mandó que se fueran, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Lo primero que el Señor les dice, que también lo encontramos en Lucas 24:49, y dice así el texto: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo me tengo que quedar? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo me tengo que quedar? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor les dio un mandato de esperar. ¿Y de esperar hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos, cosa que Él prometió. Él prometió en Juan capítulo 14, 15, 16. Él habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Obedecer es la parte que quizás más nos cuesta. Sus discípulos estuvieron confinados en este lugar por 10 días, en el aposento alto, y no sabían cuántos días ellos tenían que quedarse ahí. Solamente tenían que esperar a que el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Pero Jesús lo que le está diciendo es que investido de poder de lo alto. Era una investidura celestial lo que ellos tenían que esperar. Era en ese confinamiento que ellos estaban, el Espíritu Santo tenía que descender sobre sus vidas, pero ellos tenían que hacer algo. Y ese algo era obedecer. Cosas que Jesús fue tratando con los discípulos durante su tiempo en la tierra. Voy a mirar dos pasajes, y hay muchos más, pero estos dos son dos pasajes curiosos que hablan de la obediencia que Jesús fue trabajando en sus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo 13, dice así, hablando también de un aposento alto donde Jesús tenía que preparar la última cena. En Marcos 14, versículo 13, dice Jesús diciéndole a sus discípulos, y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que llevaba un cántaro de agua, seguidle. Uno lo lee así por encimita, como dice, y no es curioso, pero en aquel tiempo los que iban a buscar agua no eran los hombres, los que iban a buscar agua eran las mujeres. Y quizás estos 2 discípulos estaban diciéndole: Jesús, yo creo que Jesús no entendió bien. Jesús, estás en un contexto diferente. Las mujeres son las que buscan agua. ¿Cómo vamos a ir nosotros detrás de un hombre que está llevando un cántaro de agua y tenemos que seguirle? Pero lo curioso es cuando ellos obedecen lo que Jesús dice, ellos se encuentran con ese hombre. Y ese hombre lo lleva a un lugar, un aposento alto. Otro pasaje en el cual quizá los discípulos estarían dudando de la palabra de Jesús por el contexto donde estaban viviendo, y que imagino que no sean los mismos, porque se encuentra un poquito antes en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 2 y 3. Me imagino que Jesús no haya mandado a los mismos 2 discípulos, porque entonces sí que es la repera, como decimos nosotros aquí. Entonces sí que ellos estarían pensando. Pero mira, Jesús, antes de hacer su entrada triunfal en Jerusalén, capítulo 11, versículos 2 y 3 de Marcos, dice la Biblia así: y les dijo, Jesús les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis allá, en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre lo ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Yo me quedo con la cara pasmada. Lo que el Señor les pide a estos discípulos, que nosotros lo leemos y lo pasamos por alto muchas veces, es que vaya a un lugar, coja un pollino que todavía nadie lo ha montado y que lo desaten, y que si alguien pregunta, le diga que el Señor lo necesita. Imagínate, muchas veces hemos dado esta ilustración en la iglesia, que el Señor te diga: ve al concesionario de enfrente, coge el BMW amarillo que está allí, que nunca nadie se ha montado en él, y móntate en él, arráncalo y sácalo. Y si el dueño te pregunta, dile: el Señor lo necesita. ¿Cómo estaríamos nosotros? Pues igual que estos 2 discípulos. Vale, vamos los 2, pero es que vamos a ir a coger un pollino. Pero es que el Señor nos mandó.
Vale, pues entonces, vamos los dos. Tú lo desatas y si alguien pregunta, yo contesto. O tú contestas, yo desato y tú contestas. Pero los dos nos vamos a ver en un fregado. ¿Qué es lo que sucede en este pasaje? En este pasaje, si seguimos leyendo, evidentemente alguien pregunta qué es lo que están haciendo. ¿Y ellos qué es lo que tenían que contestar? Muy bien, el Señor los necesita. ¿Y sabe qué ocurre? Que una vez que ellos dicen lo que el Señor les dijo, ya no hay más que hablar. Ellos se llevan al pollino y el Señor Jesús monta en él y entra en la entrada triunfal. ¿Qué es lo que Jesús está tratando con sus discípulos? Obediencia. Obediencia va mucho más allá que nuestro razonamiento con el Señor. Muchas veces nosotros no podemos razonar lo que el Señor nos pide hacer porque Él tiene un plan detrás de todo eso y sobre todo eso el Señor está trabajando con nuestras vidas. Estamos en tiempos de espera. Estamos en tiempos que tenemos que obedecer y quedarnos en casa. Pero no solo eso. Las autoridades nos han mandado a que estemos en casa. Vemos que detrás de todo esto, creemos que el Señor tiene un asunto. Él está trazando un plan de crecimiento y de multiplicación. ¿Por qué digo esto? Porque es la secuencia que vamos a seguir viendo. Número 1, el primer paso es obediencia. Número 2, se encuentra en el versículo 14 del capítulo 1. El segundo paso es la oración. Ellos no se encontraban ahí esperando sin más. Ellos se encontraban esperando y orando. Dice el versículo 14 de Hechos capítulo 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba María, su madre, y sus hermanos que también eran incrédulos al principio. Pero ahora se encuentran juntos con más o menos 120 personas aproximadamente. Y la situación que ellos están ahí es porque Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén. Entonces ellos encontraron un lugar, un aposento alto, aposento alto, aposento alto. Ese lugar era un lugar de intimidad. Ese lugar era muchas veces reservado para los huéspedes. Para cuando alguien venía en casa tenía ese lugar para acomodarlos, para que ellos pudiesen estar ahí. Y ese lugar era un lugar especial. Ahí estaban los hermanos y estaba la madre de Jesús, juntos, reunidos, orando. Como muchas veces nos estamos encontrando nosotros en casa día tras día. Juntos, en casa, en familia, orando y buscando la presencia del Señor. Lo que el Señor nos pide en este segundo paso es que estemos orando, que estemos perseverando en la oración. Perseverar, encontré una definición que me encantó lo que decía. Perseverar es la convicción de un deseo fuerte y de la voluntad. Es la capacidad de mantener el rumbo frente a las dificultades y negarse a renunciar. Eso es perseverar. Saber que Dios ha dicho y no me voy a bajar del burro, como decimos nosotros los canarios. Y eso es perseverar. Pero perseverar no como cabeza dura, sino perseverar en lo que Dios nos ha hablado. El aposento alto, como dije antes, era un lugar especial, un lugar de intimidad, donde muchas veces ahí se vivían seguro esas noches de momentos íntimos con el Señor. Eran momentos quizás complicados que estaba viviendo la iglesia. Esa iglesia se encontraba quizás en persecución, en temor, como quizás mucha gente en este mundo hoy en día se encuentran con temores, perseguidos por un virus que se llama coronavirus. Y no saben qué hacer. Y a veces el afán, la ansiedad les puede, los temores les puede. Pero ellos estaban orando. Orando es la mejor situación donde uno puede recibir las bendiciones espirituales. Cuando uno está orando es cuando uno está uniendo la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. La oración y la intimidad es lo único que no nos podrá quitar. Lo escuché esta tarde y me encantó esa frase. Y la cogí, la copié y dije, esa frase va a tener que estar en el mensaje. La oración
y la intimidad con Dios es lo único que nadie te podrá quitar en la vida. El Señor les dice a ellos esperar. Esperar como Él mismo dijo. Esperar no es estar sin hacer nada, sino esperar de una manera activa, en oración, mantenidos orando en comunión con Dios, esperando lo que Él había prometido. Lo que Él había prometido hacía tiempo atrás estaba por llegar. Mucho tiempo atrás el Señor ha estado prometiendo cosas en nuestra vida, cosas a la iglesia, cosas a tu vida que me estás escuchando. Mucho tiempo atrás Dios ha estado hablándote. Y déjame decirte que ahora está más cerca que cuando el Señor te lo prometió. Lo último que quiero compartir con usted es que el último paso, lo primero, obediencia. Lo segundo es oración. Y lo tercero, visitación. Anhelamos una visitación. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 14, pero después saltamos al capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, cuando llegó el día, quiero pararme ahí. Quiero pararme ahí porque quebranto mi corazón. Dios toca mi corazón solamente con estas 4 palabras. Cuando llegó el día. ¿Sabes qué me dice esto? Que va a llegar el día. El día va a llegar. El día que Dios prometió va a llegar. El día que Dios estableció va a llegar. El kairos de Dios va a llegar. El momento de Dios para tu vida, para la iglesia, para tu familia va a llegar. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo se encontraban ellos? Estaban todos unánimes juntos. Y me encantan estas 3 palabras más. Y de repente. Y de repente. Me encantan los de repente de Dios. Dios aparece de una manera de repente, pero ellos no estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos no estaban allí en el lugar que Jesús le había dicho. Ellos no estaban activamente orando, esperando que algo sucediese, que viniese del cielo el Espíritu Santo. Pero aún así, ellos estaban esperando, pero Dios los sorprende una vez más. Como te va a sorprender a ti, como me va a sorprender a mí. Dios nos va a sorprender con su de repente. Dice que de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Ese estruendo, ese viento, esa presencia, esa visitación de Dios llenó el lugar de intimidad. Dios al encuentro de su pueblo, Dios al encuentro de sus hijos, Dios al encuentro de aquellos que estaban conectando la tierra con el cielo, y el cielo se estremeció y la tierra se estremeció y Dios se hizo notar en aquel lugar llamado aposento alto, aquel lugar de intimidad. Dios se hizo notar. Fue lo que Jesús había prometido en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16. Jesús lo había hablado a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Y ellos esperaron después de ese tiempo de confinamiento, una visitación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde les visitó? En la casa. ¿Dónde? En la casa. En la casa donde ellos estaban. Dios nos va a visitar en la casa. Mientras nosotros estemos obedeciendo, mientras nosotros estemos orando, la visitación de Dios vendrá en esos momentos, pero no lo vas a esperar. Aunque tú lo esperes, Él te va a venir de repente a tu vida. Iglesia, estamos en el tiempo de Dios. Dios ha preparado este tiempo. El Espíritu Santo traspasa muros. El Espíritu Santo traspasa barreras. El Espíritu Santo traspasa cultura. Incluso traspasa nuestra propia mentalidad o percepción de las cosas naturales. Dios está por encima de nuestros pensamientos. Dios está por encima de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios está por encima
de todo eso. Recuerdo una vez que estábamos ayunando, mi esposa y yo. Y en uno de esos ayunos estábamos en la cama, acostados. Y mi esposa de repente le entra temor y dice, siento temor, algo está pasando, pero siento un ataque espiritual. Y me pongo a orar con ella, la abrazo y digo, Señor, tu presencia en este lugar, Señor, reprendo toda artimaña del enemigo que quiera venir a traer temor sobre nuestras vidas. Señor, necesitamos tu paz, necesitamos tu presencia, necesitamos tu consuelo. Y quiero decirte algo, aquella noche la presencia de Dios nos visitó de una manera sobrenatural. Nuestra cama se hundió en el centro, los dos a la vez nos hicimos hacia los lados. Y preguntamos los dos, ¿tú notaste eso? Sí, noté eso. De repente empecé a sentir un escalofrío desde las piernas hasta la coronilla. Y sentí temor, pero no un temor como el que le teme a nuestro enemigo, sino un temor de saber que Dios estaba en aquella humilde habitación. Dios nos había visitado cuando habíamos pedido de su presencia. Vino de repente. Yo lo pedía con mi boca. Yo lo creía en mi corazón. Pero cuando Él apareció, fue un de repente. Anhelo esos de repente de Dios. Dios desea tener esos de repente contigo. Si tú obedeces, si tú estás activamente orando, esperando, la visitación de Dios vendrá sobre tu vida. Fue lo prometido por Jesús. Jesús prometió, Él enviado por el Padre y recibido por sus discípulos cuando ellos se encontraban en oración. Podías estar en temor, puedes estar en temor en estos días. Puedes oír las noticias y estar en temor. Pero hay una cosa cierta, que cuando tú estás en oración, eres la persona que está más propensa a recibir lo que viene del cielo. Después de esa visitación, el poder de Dios se derramó en la vida de sus discípulos y nunca más fueron los mismos. Nunca más fueron los mismos. El tiempo de ese confinamiento, esos 10 días, cambió la vida de ellos por completo. El temeroso Pedro se coloca de pie y empieza a predicar y más de 3,000 personas se convierten. Ellos tenían un mensaje renovado. Ellos tenían un mensaje de poder. Ellos estaban con un mensaje fresco, llenos del poder del Espíritu Santo. De hecho, subiendo a la hora de la oración, Pedro y Juan ven a un cojo ahí a la puerta de la Hermosa. Y él está pidiendo limosna como todos los días. Y ahí el Espíritu Santo toca a Pedro y a Juan. Y ese cojo que estaba ahí puesto, ellos lo levantan y lo sanan en el nombre de Jesús de Nazaret. Sus vidas nunca más fueron las mismas. Permíteme decirte que tu vida y mi vida después de este tiempo nunca va a ser la misma. Si tú obedeces, si tú oras activamente, la visitación de Dios está por venir sobre tu vida. Y no digo que el Espíritu Santo no esté en ti. No digo que el Espíritu Santo no esté en nuestros medios. Lo que estoy diciendo es que una visitación poderosa del Espíritu Santo vendrá sobre nuestras vidas y tomará tu vida y nunca más será el mismo. Así como el Espíritu tomó a Saúl y cambió su estado, así el Espíritu Santo va a tomar nuestras vidas. Por lo tanto, viendo la secuencia que hemos estado mirando en este estudio de cómo Dios visitó a su pueblo de manera sobrenatural después del confinamiento que ellos tuvieron durante 10 días, nosotros en medio de este confinamiento que nos encontramos, permaneceremos en obediencia, permaneceremos orando, buscando el rostro del Señor y disfrutando de la familia que Dios nos ha dado, pero también esperando activamente una visitación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y jamás esa visitación que venga sobre nuestras vidas, jamás, nunca antes la hemos experimentado. La iglesia, estemos en obediencia, estemos en oración y Dios nos va a visitar desde tu aposento, desde ese lugar
Dios va a traer una visitación a tu vida. Dios va a traer una visitación a mi vida. Oremos, iglesia, juntos, creyendo en el poder del Espíritu Santo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hemos visto desde el capítulo 1 hasta el comienzo del capítulo 2, como tú, Señor, esta secuencia de obediencia, oración y visitación viene sobre la vida de tus hijos, de tus discípulos, de aquellos que tú preparaste. Señor, esos 10 días que ellos estaban ahí, estaban preparándose activamente, esperando pacientemente, y tú de repente viniste sobre la vida de ellos. Señor, en esta mañana, aquellos que me están escuchando, Espíritu Santo, tú traspasas muros como los traspasaste ahí. Tú traspasas barreras, tú traspasas cultura como las pasaste ahí en el día de Pentecostés. Señor, traspasa mucho más allá de aquello que nosotros podemos imaginar o pensar. Aquellos que están viendo este video a través de esta cámara, Señor. Señor, tú puedes visitarlo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquellos que están sintiendo tu presencia ahí donde están, Señor, toca sus vidas ahora, Señor. Visítalos de una manera poderosa. Señor, que ellos nunca, Señor, sean los mismos. A partir de ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sana a aquel que está enfermo. Levanta, Señor, a aquel que está caído. Señor, anima a aquel que está oprimido, Señor, bajo el temor. Trae libertad, trae gozo en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y gracias por lo que vamos a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.